¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. ¿Cómo están, amigos? En nuestros programas, además de mostrarles la tecnología utilizada por las grandes empresas e industrias nacionales, siempre tuvieron su espacio las obras realizadas por las manos de nuestros excelentes artesanos. Hoy, ellos van a ser los protagonistas nuevamente. Vamos a mostrarles algunos de los tipos de artesanías realizadas en la ciudad de Itá y Limpio, todas muy conocidas y típicas de nuestro país. Como es nuestra costumbre, compartiremos con ustedes su proceso de fabricación y elaboración, que en algunos casos van a ser explicados por ellos mismos. Así que, con estupendas imágenes y varias obras para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Cuando imagina esta compañía que agua sube. Hace de edades 8 años por no practicar con la un poco era en la hora de trabajo. A edad de 10 años ya por no ya vendemos ese producto, se tú ahora hace una vez carreta pues ya era a la hora de artesanía y vender luque limpio miro. Pues veces tú ahora jamás se le hace trabajito mío, y te yo el año muy ya yo vamos a hacer cuaderno nada más. Pero el área de materia prima gorogüero y na pebe hubo y na laña y por una intería. Ahí está. Pero era joro yo pero antes vero güero carreta ve ahí. La imita donde carreta pero güero. Pero iré a tu ya la municipalidad para ayudar más la camión pela tumba me orero. Gratis de güero. No voy ya ore la oreroga. Pero yo pero ya puedo tener depósito y yo pero preparamos pero a masa ya por la preparación cuando yo soy en la cacote pea se han colata un peme cuando se besa yo sota a la prepara jajera y na vaca pire cuesna pea la vaca pire pe a pepe se maita cosa cacote a colata ahí. Pea nos está la seña. Pero duro deposita pesa los y ven a cuetería ahí. Mala, ya podemos subirla. Platos, cantaritos. A veces la seña una prepara para purema. Vaya mezclado más cacote y colados en 10. Van a preparar hacer los platos decorativos. Ahora el elemento era tacuarilla. La moldea, otro cual elementos, ya cuchara lata pengue. Ande el elemento no hay molde pues ya pues está en la hora creía.
La mituchamba oye esa es molde hago molde peguare y iré y la hipopo ya pojaje. Pero pesa oye esa mande la creta. Ko anga pe en vena y na busu hanga pono que pe osorore. Porque le pene ni yo abuno ko osoro ahí la tatabe. Apenas peo sostener ve hanga su. Ambo yo ya pepe ambo era pe hembe. Pepe ya ambo pepe tamako. Para dibujar ahí no me tengo cocoteros ese. Cuando haya pota vejo buena, ambos huesa y te veja coave. Así que se punta. Ahorita yo la IA. Vayan voy yo. Aprende más de la IA y casos y arenda una vez a veces por tu cultura mogua ve la IA. Ahora es importante la ya en su cabeza porque no ya cree y la pobre ya pues. Cada vez yo estoy me dice bebé boca ya güey. Te hago pelaña pintana. Coño no se abe coraje y seco y mija pero pinta. Au peire lo traje. Tengo ya por aproximadamente 9 años va a poder cuadrar. Bueno, aprender ese siwi, la artesana, entonces se ha heredado su la profesión. Se pega a dedicar con iteina. Se ya pueden yendo con la búho, lechuza. Coagina se ha formado iñacana. Coa pusota. Pusota peja. Coa la getena. Pusota. Coa ambos uta sube. Y coa por una vez en la gete. O tú sabes sube. Entonces oye distinguita la ñacana la gete uy. Peja. Bebe. Hágase ambos exata, bebé. A ver, yo puta sube. A ver, yo puta. A formato sobre la gesana, bebé. Y a botar sobre otro, bebé. Oye, cuama la exata ahí en la del chusa. Fíjate de mi simila ni a un. A mí sobre la gesana, a ver. En bollillita sobre bebé. Pero ya lleno está además las exatas ahí en el lechuza. Con años entonces le pico nada. Le pico. Año le chusa y pico. Le pico más. Con el formato solo le pepona. Entonces otro lado a marcar también sube. Bueno, se yo abuño de ahí la pepo, bebé. La pepona. Llego hasta la IP por una vez ya colocamos ¿no? Se ve la año de lechuza ya IP poma. Voy a colocar sobre la juguaina. ¿Veis? Año de lechuza ya juguaima. Bebe, yo puta se bebe por no la oye a la lechuza medio de ceja. Pero esa área de algo y no tan buena que es búho. Entonces agregata sobre el mismo. Pues esa área te agregata sobre
eso la ipuna. Vamos ya por nada ahí, no. Oye, y ni la horno, ni cangueo, ni la horno, no. Oye, después gallego. Porque allí ese otro. Después una semi terminada la de búho, ya. Y notamos que tiene una figura de búho. Con la de búho ya. Voy a semi terminado. Con aña finata. Ya finata se povende. Medio repasata. Se pove. Afina ponata. Finalmente eso era esa. Chico. Y pu. Bebe. Te afinado peis ya. Ya botamos sobre la jagüena. Primeramente ya marcar allí la esa. Ahora tenía agujero 20. Y pico ariete. Bebe. Ahora ambos agüetas. Peisa. Pesa butala yang lechuza, con allá ya potas en ella voy a jugar a jube y cajangua, upei y cambaría tú ya me guían a la horno, oye cocinata, a butata de color monotí, a upei y catuma ni a pintar, tal vez otro color, preferir un negro, pintar negro, o si no a tu ya pues tiene color pititi, otro medio que resalta agua, la de búho, que tu otro color venía pintado ahí. A pesar de botar la de búho, Juanito. Soy artesana, socia de Capici, fundadora de Capici, y le voy a mostrar la materia prima que tengo. Vamos a hacer una muñeca de esponja vegetal. Por supuesto que es la esponja, ¿verdad? La materia prima. Corto con la tijera. Para machacar después con el martillo. Esto para que se quede bien firme así, para que pueda realizar de la ropita para la muñequita. Los cortes se hacen para que quede bien, ¿verdad? Cortado. Ahora voy a empezar el proceso, ¿verdad?, de su elaboración. Primero tengo que saber qué medida, ¿verdad?, necesito. Si necesito un chiquito, entonces corto más chiquito los alambres. Si es mediano, esta medida. Les voy a mostrar acá, cortando esta hoja de diario. La hoja de diario le voy a poner la isocola. Voy a cubrir el alambre. Se forra para poder después también forrar más, para que uno pueda utilizar menos su materia prima. Esto es para ponerle acá al alambre. Esto llega así. Este va a ser para su piernita. Ahí le dejo para su cuellito y este para su bracito. Este
ya está terminado ahí. Ahora vamos a hacerle para su pollo. Y lo estoy cubriendo para que no se note el hilo que le... Ahora sí. Voy a ponerle ya su pollo. Ahora voy a unirle más un poquitito más acá de esponja, ¿verdad? Para que sea ancho la pollerita. Le pusimos la isocola y vamos a esperar que se seque todos los días. Le pongo un poquitito de isocola a la cabecita para que se quede. Entonces, también acá. Ahora voy a cocer un poquitito y lo vamos a mostrar cuando esté cociendo ya. ¿Verdad? Un poquitito así le voy a hacer para poder acá el tricolor paraguay yo siempre le pongo para que si es que se lleva, ¿verdad?, en otros países, entonces para que se conozca que es acá de Paraguay. Este para su trenza. Este material es algodón de farmacia, teñido con la anilina. Supuesto anilina no. Me resulta más fácil. Ahora ya tiene cabello nuestra muñequita. Ahora le vamos a colocar la florcita para que sea más yucu y más linda nuestra muñeca paraguaya. Cascarito va a llevar en su mano. Esto yo le coloco en su mano. Que yo le puse el nombre La Iteñita. Me llamo Águeda Arévalos, soy artesana. Hace 31 años que trabajo en la artesanía. Me dedico haciendo chiche. Hago yacaré, hago el tatubolito, tatucarretas, el armadillo. Hago chanchito, monito y de todos los animales que puedo hacer estoy haciendo. Ahora comienzo a hacer el yacaré. Estamos amasando para eso. Ahí está. Así. Empiezo por la cola. La cola y el cuerpo. Luego preparo la cabeza. Ahora estoy haciendo la cabeza. Ahora el ojo. Tengo que marcar el ojito. Le marco acá para ponerle la pestaña. O sea, la ceja, mejor dicho. Porque ellos tienen muy levantado la ceja. Ahora la nariz.
mojar un poquito y esta parte del cuerpo tengo que agujerear acá para meter la cabeza. Entonces le coloco y tengo que cerrar esta parte del cuello. Antes de ponerle las patas, tengo que agujerear acá para que salga el aire en dos partes. Porque este entra al horno 5 horas y si no tiene agujero para salir el aire, explota. Ahora voy a voy a dibujar la piel. La forma del yacaré es así. Yo miro, siempre me voy en la laguna y miro desde lejos porque le tengo los miedos. Tiene un molde ellos encima de su espalda, un moldecito así. Y este es el yacaré común, es nuestro, el paraguayo. Ahora le paso acá la aguja para marcar. Ahora voy a hacer el brazo y las piernas, o sea, la pata. Ellos tienen la pata corta. Le arqueo un poquito hacia adelante. El brazo y ahora acá la pata. Hay que afinar bien la terminación. Voy a marcar las uñas, la pata, la terminación del cuerpo, los cuadritos que lleva el cocodrilo. Ahora sí vamos a dibujar los cuadritos. Ahora, después de secarse, va a pasar al horno. Después del horno, queda de esta manera. Después del horno, después de cocinarse 5 horas, queda así natural. Yo le paso, yo preparé un líquido, una pintura natural también para pasarle, para que tenga un poco color. Este bloque es presentado por Moleri Llantas.
es el nombre vulgar de 2 especies de palmeras. De su hoja se confeccionan sombreros, pantallas, canastas, carteras, cintos individuales, bolsos, paneras, billeteras, agendas y un sinfín de objetos artesanales típicos de nuestro país. Las ciudades por excelencia en la explotación del carandaí son Limpio, Luque y Tomatí. En el programa de hoy visitamos la compañía Aguapeí de Limpio, donde históricamente se inició el trabajo en esta modalidad y donde en la actualidad se ha formado una asociación de artesanos del carandaí conformado por 3 artesanos con los que indirectamente se abarca a cerca de 100 familiares. Materia prima se llama carandaí. Tenemos acá en Limpio, en Salado. También tenemos en la compañía Itapuamí, en la estancia Espinosa, que por cierto se llama Cabaña Aguapeí. De ahí también se extrae el carandaí. También se extrae del Chaco, pero nosotros normalmente traemos de acá de Limpio. Y se extrae, nosotros, hay las personas que se dedican a la extracción de carandaí, nos trae con carreta, nosotros le decimos una carga de carreta que le compramos. Nos traen los señores del campo y ya llegando a nuestra casa comenzamos a procesar, extendiendo al sol, porque hay 2 clases de carandaí. Hay el verde que son exclusivamente para las pantallas individuales. Y el blanco que es para la cestería y elaborar sombreros. El tiempo de exposición al sol de la materia prima depende de la intensidad del mismo y de qué tipo de carandaí se trate. El blanco necesita más tiempo que el verdoso, el cual tiene un proceso de secado más rápido. Normalmente, con el sol del verano se necesitan entre 3 a 4 días para el secado óptimo. Para su almacenamiento se atan con la misma hoja en lo que denominan un mazo, que consta de 50 hojas y son colocados uno encima del otro en un galpón especial que debe tener el techo de paja y las paredes del mismo tronco del carandaí, con lo que se logra una perfecta ventilación. Ahora vamos a hacer la demostración del sombrero, que mucha gente le llama sombrero pirí, pero que realmente es sombrero carandaí. Vamos a elaborar conmigo ese sombrero de carandaí. Ahora vamos a cortar el carandaí para hacer el sombrero. De esta manera se corta el carandaí. Se saca la hoja de A2 o de 3 para hacer las tiras que nosotros llamamos correa. Luego se saca la parte del borde. Esto no se utiliza para hacer los sombreros, solamente la parte del medio. El borde que sacamos, ese se utiliza para hacer las canastas. Acá esta punta le sacamos para darle una punta ahí. Esto que ya está cortado, de este vamos a hacer el principio. Este es el comienzo para hacer la trencilla que nosotros le llamamos. El comienzo no es parecido por el tema de que esto, por ejemplo, vamos a trenzar acá y luego vamos a ir añadiéndole correas. Vamos a ir agregándole correas para que tenga la forma del sombrero. Es diferente el tejido del comienzo a la continuación. Acá se está terminando la trencilla del sombrero. A este ya le llamamos trencilla. Al terminar esta vuelta vamos a comenzar a añadirle correas. Ahí se termina la primera vuelta de la trencilla.
Ahora vamos a clasificar las correas. Esto se saca lo más largo para ponerle desde el principio, desde la trencilla. Primero se utiliza para las copas y luego para las alas. Lo más corto se utiliza para añadirle, para darle forma a las alas después de la copa. Esto vamos a ir añadiéndole para darle forma de la copa primeramente, y luego, ya obteniendo la copa, vamos a añadirle para darle forma de alas. Ahora estamos terminando la base de la copa. Ahora vamos a proseguir para darle forma de la copa. Este se va trenzando hasta que tenga más o menos 8 a 9 vueltitas. Vuelta le llamamos esto, que es el tejido. Ahora ya terminamos la etapa de la copa. Vamos a darle un poquito de molde y luego vamos a comenzar a hacerle el clavado de las correas cortas que habíamos dicho que tenemos que utilizar acá para darle la forma de la ala. Son correas más cortas. Sí, acá estamos entrecruzando para darle forma de las alas. Esto, por ejemplo, estábamos encimando las correas, ahora vamos a tratar de separar. Esto se separa nuevamente así. Cada correa encimada separamos con el entrecruzado que hicimos. Una vez que hayamos terminado el aumento que nosotros llamamos, que son estos, proseguimos con las vueltas, tramando las correas para darle la forma de la ala. Esta parte ya es la parte de las alas. Se dan cuenta, acá ya se está formando esto. Esta es la parte de la copa. Ahora, esta ya es la parte de las alas. A partir de acá ya se forman las alas. A la medida que se vamos trenzando, se va formando las alas. Una vez que hayamos terminado esta parte que es el aumento, vamos a proceder nuevamente tejiendo hasta tener la medida exacta para las alas del sombrero. Ahora estamos terminando la parte del tramado del sombrero. Este es el final. Ahora el siguiente procedimiento es que así nosotros llevamos en la fábrica. Luego ellos limpian toda esta parte, cortan esta parte también, estos le cortan, y luego el procedimiento es dejar al rocío para que esté bien blandito el carandaú, y luego meten en la planchadora. Una vez planchado, se mide esta ala en la dimensión que uno le pide al fabricante. Esto se corta y luego esto se cose. Esto se dobla de esta manera, se cose. De repente le ponen bies o en algunos casos solamente se hace el dobladillo. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Bueno, y después de conocer el proceso de fabricación del sombrero de carandaú, ahora vamos a conocer cuántos tipos de ellos existen. ¿No es cierto, Yamina? Contanos cuántas clases de sombrero se pueden hacer de carandaú. La verdad que se puede hacer diferentes clases de sombrero. Este, por ejemplo, es el sombrero chico, que es para los niños, que nosotros le decimos sombrero raú. Este también es más o menos igual que a este, pero este es un poquito más grande para los más varoniles, digamos, como 12 a 13 años. Esto es nuestro
sombrero el más fino. Este es el sombrero, el tradicional común que le llamamos, porque las correas se cortan más ancho, solamente por eso. Pero el tramado es la misma cosa que todos estos. Solo que tiene un agregado de cuero que es para darle un poco más de... Y es un valor agregado, que es para el cintille. Ahora, este es el sombrero universal, nosotros le decimos, con diferentes tramas. Esta trama se llama trenza agogó. Está teñido el carandaú con anilina negra. Se va alternando entonces con el blanco para que tenga ese colorido. Para que tenga ese colorido, exactamente. Se hace de la misma técnica que los sombreros tradicionales, solamente que la forma se le da en la fábrica, el molde del planchado, ya eso es. Y esto, por ejemplo, tiene acá, nosotros le llamamos alambre, tiene esta parte del borde, nosotros le llamamos jinetero. Este es el famoso sombrero Panamá. Por el molde le llamamos Panamá y porque tiene este valor agregado que es una cinta negra. Este es el sombrero jinetero también, pero que tiene diversidad de tramas. Acá ya hay, esta parte es calado con trenza 1. Y esta parte también lleva por las alas alambre para darle el molde de las alas. Este es sombrero para dama. El sombrero es la misma cosa que los otros, solamente que le ponemos este toque de la cinta y la flor. Este también es sombrero jinetero, pero es totalmente otro el diseño que del otro. Esta parte es más abierto, el calado se trama más el calado con el trenza 1. Y la terminación también lleva alambre y el molde también es de Johnson. Esta parte se llama Johnson, la parte de la cabeza, este molde. Bueno, finalmente, Hermina, ¿es factible que ustedes los artesanos tengan también ese molde del que vos nos estás contando? Ya que ustedes están llevando el sombrero a medio terminar y en otros lugares hacen la terminación. Sí. ¿Sería factible que ustedes también en el futuro puedan tener esos moldes acá? Realmente sí precisamos. Por ejemplo, ahora mismo la asociación cuenta con una máquina de coser que es para hacer la terminación, el borde, pero el planchado no tenemos, la prensa planchadora no tenemos. Y realmente necesitamos para terminar los productos ya en la asociación. Clemencia Ferreira, soy de Aguapeu, soy artesana de Aguapeu, hago pantalla y sombrero. Y este es el comienzo de mi pantalla. Para la elaboración de la pantalla se requieren 2 hojas de palma, que contienen 32 pares de pequeñas hojas llamadas foliolos. Para iniciar el trabajo, se tejen o se traban los 32 pares entre sí a modo de realizar el trenzado. Usando sus manos, la artesana, que realiza este trabajo desde los 10 años de edad, entrelaza las hojas con una habilidad admirable, a lo que primeramente dará en llamarse el corazón de la pantalla. 1 abajo, 2 arriba, 3 abajo, 2 arriba. Así voy intercalando para que pueda salir en 2 en 2. Y después se le da la vuelta para las alas. Rápidamente, la pantalla va tomando forma casi sin darnos cuenta. Los entramados se suceden uno tras otro con asombrosa exactitud, sin errores de trenzado, con lo que se tiene terminado el corazón. Este es el corazón. Ahora voy a hacer el estirado para hacer la ala. Yo a este hago porque acá aprieto para hacer el estirado.
Ya terminó el estirado y ahora voy a hacer la ala. 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo y 2 arriba. Y así sucesivamente hasta el final otra vez. En la parte final ya se utilizan solo 4 correas para poder cortar y evitar que se desaten posteriormente. Antes del corte, se vuelven a estirar y queda terminado un lado de la pantalla. El procedimiento se repite exactamente de la misma forma para elaborar el otro lado, sucediendo entramados, trenzados y estirados hábilmente, con la misma rapidez y eficacia. Este es el semi-terminado. Ahora voy a meter acá, adentro de este palo, para poder apretar para que esté seguro el mango, para que no se rompa tan fácilmente y para que podamos usar, para que puedan usar. Este se estira acá, se recoge acá. Con el entramado terminado, solo resta realizar las terminaciones, que consisten en cortar las tiras sobrantes de las alas y el mango, logrando, al cabo de escasos 13 minutos, una pantalla lista para su comercialización. Y esta es la parte de la terminación ya. Y este es el liado del mango. Recordemos que la materia prima es traída en carretas desde diversos sitios o compañías de limpio, aunque también pueden ser obtenidos en el Chaco. Al recibirlas, se las clasifica por color en verdosas y blanquecinas. De estas últimas, se elaboran todo lo relacionado a cestería, además de los sombreros. De las verdosas, se fabrican las pantallas y los individuales, lo que fabricaremos a continuación. Para iniciar el trabajo, nos vamos con Higinio Riveros, un artesano que los viene elaborando desde hace más de 22 años. Ahora voy a empezar mostrándole el proceso del canasto. Este corte es especialmente para hacer el canasto. Voy a poner acá. Le mojé un poquitito para que se ablande. Voy a poner atrás mío y voy a comenzar el tramado del canasto. Este se saca del mismo carandal. Y acá empiezo el tramado. Cuando se acorta el tramado, la tira, vuelvo a sacar de acá y le aumento. El tramado continúa hasta alcanzar una longitud determinada que luego de medirla con la mano se dobla en la medida deseada, dejando un pequeño tramo y se vuelve a doblar para continuar el tramado. Inmediatamente después se va elaborando la primera unión. Se agregan más tiras y se sigue el entramado colocando una unión cada 1 centímetro aproximadamente. Luego, se llega al extremo, se une y se gira. Este voy a hacer hasta llegar hasta acá, dando la vuelta
y así sucesivamente hasta alcanzar la base del canasto. Y ahora ya está terminada la base. Ahora lo que voy a hacer es levantar esto para que tenga la forma del canasto. A partir de aquí, se va realizando la misma trama que recibe el nombre de tramado indígena. Se va realizando en forma ascendente hasta llegar a la altura requerida conforme al tamaño de la canasta. Ahora estoy haciendo casi ya la terminación del canasto para hacerle la manija. Aquí se termina el tramado del canasto y empiezo para hacer la manija. El proceso de la manija se hace de igual forma, pero alargando para que pueda tener un molde para alzar el canasto. Esto sigo haciendo hasta que alcance la medida de este para ponerle la otra vez la manija, y con la misma forma del tejido sigo haciendo hasta la terminación. Y ahora estoy por terminar el canasto que habíamos comenzado. Le hice la manija primero, se darán cuenta que este es el más sencillo, este lado ya no. El mismo proceso voy a hacer y es para que tenga resistencia. Y ahora estoy llegando a la terminación del canasto. Esta es la terminación del canasto. Y los sobrantes que quedan acá, cortamos. Además de la canasta que conocimos, existen otros diversos modelos y tamaños diferentes en combinaciones con cuero, ñandutí, etc., resultado de las innovaciones implementadas. Otro de los productos innovadores de los artesanos de Limpio son los individuales, que pueden ser utilizados para posaplatos, ollas, una fuente de ensaladas o una asadera. Ustedes lo sabrán mejor que nosotros. Para su elaboración, se sigue un proceso similar al utilizado para la base de las canastas, pero solo hasta un cierto punto, desde el cual el tramado se realiza en forma continua. Este es el inicio de un individual o posacaliente, como quiera llamar. Estamos comenzando la trama del atado, como vamos a hacer un individual. De este trama se puede hacer canasto, muchas cosas. Este es como nosotros le llamamos caranda de cuy. Nuestro trabajo no se desperdicia ninguno de los materiales. Esta es la trama que estamos comenzando para hacer liado. La correa va siendo liada alrededor de la fibra del carandaí por 5 vueltas. En la sexta va abrazada a la hilera anterior. Este procedimiento se va repitiendo sucesivamente hasta alcanzar la medida requerida, y solo se necesita ir agregando más fibra y correa conforme se quiera agrandar el tamaño. El caranda EQI siempre va adentro.
La vuelta lo que se da es la correa. Y, por ejemplo, como 5 vueltas por ahí. Y después se atan. Y empezamos el liado otra vez. Estamos terminando este trabajo. Este trabajo más o menos dura 2 horas y media de trabajo. Y ahora, como verán, ustedes están haciendo ya la terminación. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado, que es el individual. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de qué y cómo se hace. Si Dios así lo permite. Hasta entonces. Chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos,